Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Jiménez, vengo representando a Fotovatio. Hoy tendría que estar aquí Javier Huergo, que es la persona que ha llevado más directamente todo el negocio australiano, pero bueno, no ha podido venir. Agradezco a los organizadores pues el haber invitado a Fotovatio a compartir con vosotros la experiencia en el mercado australiano. Nosotros empezamos en el mercado australiano aproximadamente a finales del año 2009, cuando prácticamente era un mercado virgen, ¿no? Prácticamente ninguna empresa estaba en Australia para proyectos a gran escala. Sí, como hemos visto, había desarrollo a nivel residencial, pero a proyectos a gran escala no existía. A finales de 2009 y a resultas del anuncio del Solar Flagship, pues nosotros iniciamos nuestra andadura en Australia. Entonces, en este caso, esta presentación va a hablar del proyecto que presentamos al Solar Flagship, que lo presentamos en diciembre del año 2010, que resultó como preferred bidder, pero que luego, bueno, una serie de circunstancias hicieron que el proceso se reabriera y que finalmente fuera adjudicado a otra compañía local. Luego, posteriormente, como ha indicado Iván y como han indicado otros ponentes, hemos seguido trabajando porque nuestra apuesta en el mercado continúa, en el mercado australiano, y recientemente hemos sido adjudicatarios de un proyecto de 20 megavatios en el ACT, de un proyecto de 20 megavatios con un sistema de feed-in tariff con las condiciones que un poco ya hemos comentado. Entonces, el proyecto, un poco el enfoque de la conferencia es cómo hicimos el approach o cómo fue el planteamiento de Fotovatio en este primer proyecto a gran escala en Australia, ¿no? Entonces, el proyecto lo denominamos Mori Solar Farm, y aquí os doy un poco las principales líneas. Era un proyecto de 150 megavatios, 180 pico, en el que se formó un consorcio entre FRV, BP Solar y Pacific Hydro, y el contratista era BP Solar. Entonces, primero un poco vamos a ver cuál era la estructura inicial del consorcio y cómo luego nuestra estructura fue migrando para darle un contenido más local. En un principio, nosotros cuando fuimos a Australia, finales del año 2009, nuestra principal preocupación era con quién vamos, ¿no? Porque realmente los que habéis estado allí, pues sabéis que desplazarse son 24 horas de avión, está lejos geográficamente, quizás culturalmente y socialmente no está lejos, pero problemas de cambio de cambio horario, diferentes formas de hacer las cosas hacían que nosotros quisiéramos siempre ir de la mano de un socio local. En este caso, gracias a la relación que teníamos en Europa con BP y al hecho de que BP era uno de los pioneros en Australia, porque lleva allí más de 20 años produciendo y además vendiendo módulos en Australia, decidimos unir fuerzas con BP y creamos un consorcio para presentarnos al Solar Flagship. Como sabéis, fue un proceso competitivo en el que en la primera fase se presentaron unos 54 consorcios, de los cuales sabéis que en Solar Flagship había una parte termoeléctrica y una parte fotovoltaica. En el conjunto se presentaron unos 54 consorcios, de los cuales prácticamente 46, creo recordar, fotovoltaicos, el resto termoeléctricos. De esos 46 fotovoltaicos fueron seleccionados 4, en los que eran fundamentalmente liderados por las 3 grandes compañías eléctricas australianas, porque es un mercado relativamente pequeño, y como cuarto consorcio era nuestro consorcio. Como sabéis, era un programa, bueno, y es un programa en el que se recibe un subsidio por parte del gobierno federal, del gobierno de la Commonwealth. Además se recibe un subsidio upfront, subsidio upfront, pero pagado en 15 años por parte del gobierno estatal de Nueva Gales del Sur, y se necesitaba de la firma de un contrato PPA en condiciones comerciales. Es decir, el proceso competitivo es cuál de los ofertantes ofrece una solución técnicamente más robusta y cuál y en términos económicos cuál es el que está pidiendo menos subsidios upfront, tanto al gobierno federal como al gobierno estatal. Nosotros en este consorcio
lógicamente FRV y BP, FRV con mayoría y BP en una minoría, eran los dueños del consorcio, y BP Solar era el contratista, aprovechándonos de la experiencia que tenía BP ya en Australia. Y como asesores, al ser un mercado relativamente nuevo, en cuanto a los asesores legales, lógicamente usamos asesores locales que se apoyaban en muchos de los casos en compañías hermanas europeas con experiencia en financiación de proyectos. En aspectos técnicos decidimos hacer importar know-how desde Europa, ¿no? Porque trajimos a Garad Hassan y a la empresa española Astrom, porque en general el nivel de esto es una rata, es Astrom, no Alstom. El nivel de conocimiento del técnico de los asesores técnicos australianos hace 3 años pues era reducido. Ahora con el paso del tiempo han ido cogiendo más nivel, pero un poco la idea nuestra es: importemos aquellos conocimientos o traigamos aquellos conocimientos que el mercado australiano no posee, y aprovechémonos también de la parte de los conocimientos que existían en el mercado australiano. Entonces esta fue el primer approach. Muy rápidamente, un poco la descripción de cada uno de los miembros iniciales del consorcio. Fotovatio, como sabéis, es una compañía española que de capital extranjero, que desarrolla, financia, construye y opera parques solares fotovoltaicos. Hemos hecho aproximadamente unos 250 megavatios fotovoltaicos en el mundo, fundamentalmente en España, en Italia, en Estados Unidos, y actualmente estamos trabajando en Australia, por supuesto. Tenemos oficina en Sudáfrica, tenemos oficina en Arabia Saudí, tenemos oficina en Chile, en Brasil, en México, y estamos desarrollando en aquellos mercados que no están suficientemente maduros y en el que hay oportunidades para un desarrollador. Hay otros mercados que ya están maduros y en los que las oportunidades se ofrecen para inversores a largo plazo. Nosotros, como desarrolladores, como financiadores, como constructores y explotadores, queremos ir a mercados incipientes, ¿no? Bueno, aquí veis un poquito el track record de la compañía, algunas fotos de plantas que tenemos ahora mismo en operación, tanto en España, fundamentalmente plantas en la modalidad de utility scale. BP, esta transparencia está obsoleta, en el sentido de que, como sabéis, pues BP ha abandonado prácticamente su actividad en el campo de la energía solar, pero en el año 2009 la apuesta de BP hacia la energía solar era clara y firme, y BP contaba con una experiencia muy amplia, tanto como suministrador de módulos como EPCista. Y en el caso del consorcio australiano, la función de BP era tanto suministrador de módulos como EPCista. Esto, en un mercado incipiente, da mucha tranquilidad y seguridad a las entidades financieras, porque generalmente en nuevos mercados los bancos suelen tomar muchas precauciones con las nuevas tecnologías. Entonces, ir de la mano de un suministrador de módulos y de un contratista con experiencia mundial y con el respaldo de BP era una garantía. Entonces, el análisis inicial de este consorcio fue: tenemos grandes ventajas, es decir, es un consorcio con mucha experiencia solar, con mucho respaldo financiero, con experiencia tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Cuál es la principal debilidad del consorcio que identificamos? La falta de un socio local. Aunque hemos visto y hemos hablado durante toda esta mañana, que Australia es un mercado muy interesante, pero en términos de tamaño es un mercado pequeño, son 20 millones de habitantes, un tamaño del sistema eléctrico relativamente pequeño, aunque son grandes consumidores de energía, pero un tamaño del sistema eléctrico relativamente pequeño, y aunque es un mercado muy liberalizado, porque los generadores de energía son generadores privados, pero es un oligopolio. Realmente hay 3-4 empresas eléctricas que son las que controlan el mercado. Entonces, nosotros echamos en falta un local flavor, que se llama, ¿no? Un contenido local. Entonces ahí estuvimos barajando diferentes alternativas. Una de las alternativas era, lógicamente, asociarnos con una empresa con una eléctrica local, pero en este caso las 3 eléctricas locales
eran ya competidores, con lo cual no había posibilidad. Entonces ahí fuimos al siguiente escalón, que era desarrolladores independientes de proyectos eólicos, porque lógicamente solares no había, y encontramos a uno que es Pacific Hydro, que es un desarrollador de proyectos eólicos que recibe, digamos, soporte de los Superannuation Fund, de los fondos de pensiones australianos, que son los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, eso dio un contenido local y una capacidad de acceso a diferentes organismos y un poco de seguridad respecto a esta propuesta, que nos hizo ser una propuesta muy interesante, ¿no? Entonces, aquí un poco este es el dibujo final que hicimos del consorcio. FRV, BP Solar y Pacific Hydro. FRV continúa siendo mayoritario, BP Solar y Pacific Hydro, pero el valor añadido de Pacific Hydro como local flavor, como un gran conocimiento de las conexiones a la red, de que al ser una empresa digamos soportada por los fondos de pensiones, los fondos de pensiones en Australia son una de las entidades más importantes, porque son las que gestionan el dinero de los australianos, con lo cual era un tema muy sensible y que aportaba mucho valor al consorcio. Y mantuvimos el esquema de los asesores, es decir, legales australianos, estos australianos generalmente con hermanos europeos para darle conocimiento en aquellos aspectos de EPC o de solar que carecían, y asesor técnico, aunque con equipo australiano, asesores técnicos europeos que llevasen la experiencia allí. Bueno, esto es un poco información sobre Pacific Hydro. Luego, rápidamente, tampoco quiero... ¿Cuál fue nuestro approach al tema del terreno? Aunque es cierto que Australia es de los países más grandes del mundo en cuestión de territorio, realmente terrenos con buenas condiciones geotécnicas, porque hay muchas zonas, aunque parezca mentira, son inundables, zonas sobre todo de la zona con buena radiación y cercana a los puntos de consumo. Zonas, por ejemplo, que tuviesen un pueblo cerca, y esto es un tema muy curioso, porque claro, Australia, como es tan grande, pues realmente cuando tú haces un proyecto en una zona aislada, necesitas que haya una logística para los propios trabajadores. Estamos hablando de que Moree, el vuelo, estaba a unos 800 kilómetros de Sydney y estaba pues como a prácticamente 10-12 horas del sitio, con una infraestructura hotelera importante. Entonces, para montar una planta fotovoltaica necesitas una serie de trabajadores que estén trabajando durante la construcción, y necesitas darle cierto apoyo logístico, y no todos los pueblos de Australia, en el caso de Moree era una pequeña ciudad de 10.000 habitantes, tenía una mínima infraestructura para dar soporte a esa construcción. O sea, temas que en Europa nos parecen poco relevantes, porque en Europa realmente casi todo suele estar cerca de grandes poblaciones. En el caso de Australia tenía un nivel, o sea, tiene una importancia grande, ¿no? Se eligió, y lógicamente, buscar una ubicación cerca de una subestación, ¿no? En el caso de la conexión, pues como hemos visto, la red eléctrica en Australia es robusta en zonas muy cercanas a los núcleos de población, pero es relativamente débil en zonas más alejadas. Con lo cual, encontrar una ubicación con una subestación, primero con capacidad y luego, 5 minutillos, pues nada, voy a ir más rápido, si esto es fácil. Buscar una ubicación con buena evacuación y con diferentes líneas de evacuación, no solo una, porque muchas son líneas terminales. Entonces ahí tienes el problema de que la integración de tu planta fotovoltaica no es sencilla. Entonces eso fue otro de los retos que tuvimos. Otro de los retos es la firma de un contrato PPA, porque ahí teníamos que buscar condiciones comerciales, y era uno de los elementos más complicados, que como luego veremos, pues fue uno de los determinantes para que se tuviera que reabrir el proceso. Es decir, se tenía que firmar acuerdos
con una de los 3 competidores. Entonces no era un tema sencillo. Luego, en cuanto al approach técnico, nuestra máxima fue tratar de ir a una solución técnica más sencilla. ¿Por qué? Probablemente el resto de tecnologías, tanto telluro de cadmio como silicio amorfo, como CIGS, todas 3 son completamente válidas, soluciones completamente válidas, pero para ser el primer proyecto en un país y dentro de en un país nuevo en esa tecnología y dentro de un programa en el que lo que se quería ver es la operación de una planta grande, consideramos que lo más sencillo era usar la tecnología cristalina, que además en aquel momento ya había sufrido una reducción de precio. Por otra parte, las condiciones, y eso fue uno de los puntos digamos interesantes, las condiciones climáticas de Australia difieren sensiblemente de las que tenemos en Europa, con lo cual, por ejemplo, el split entre difusa y directa en Australia era diferente al que generalmente tenemos en Europa. Eso hizo que, en opinión del equipo técnico nuestro y de PP, que hiciera interesante la instalación de trackers, porque los trackers aquí conseguían un rendimiento mayor, o sea, una ganancia respecto a una estructura fija de lo que conseguíamos en Europa. Uno de los temas importantes, y se ha comentado esta mañana, era la evaluación del recurso solar. Y en este sentido, uno de los problemas es que para todo lo grande que es Australia, solo hay 6 estaciones on ground. Eso llevaba, unido al hecho de lo que hemos comentado antes, de la diferente split diferente entre difusa y directa, nos hizo ir a instalar una estación meteorológica para que en el momento del cierre de la financiación tuviésemos más de un año de datos on ground, para poder luego correlacionar esos datos con los datos satelitales, y alguna diferencia y sorpresa tuvimos. Luego el approach de construcción, pues lógicamente fue un approach bajo una modalidad de contrato EPC con todas las garantías, bastante robusta. ¿Por qué? Porque los bancos financiadores, como luego veremos, si me dejan, para los financiadores era un mix entre financiadores australianos con poca experiencia en financiación de proyectos fotovoltaicos y financiadores europeos. Entonces, para esta primera experiencia, lo que quisimos es llevar un contrato completamente cerrado. En Europa estamos viendo ya modalidades un poco más agresivas que permiten reducir costes. Aquí el driver principal era la seguridad que le diéramos tanto a los bancos como al gobierno de la Commonwealth que nos daba la ayuda. El performance de la planta, bueno, esto no es interesante. Un tema muy importante es el community engagement, ¿no? O sea, el tratar de involucrar. Estábamos en zonas aisladas, en zonas, digamos, un poco deprimidas de Australia. Entonces, el llevarles una planta fotovoltaica, en involucrarles, en ver que ahí había una perspectiva de creación de empleo, de creación de riqueza, fue fundamental. Y para eso teníamos abierto permanentemente en el pueblo una especie de tienda para informar, etcétera. Y durante todo el proceso la involucración de la alcaldesa fue fundamental. Ella prácticamente llamaba todos los días tanto al gobernador de Nueva Gales del Sur como al ministro de Industria para decir que estaba completamente comprometida con el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el compromiso de la comunidad fue fundamental. El tema de bancos ya lo hemos comentado. Hicimos un consorcio entre los bancos locales, en este caso ANZ y el NAB, y un consorcio de bancos europeos. La mayoría de ellos ya con representación comercial o con oficinas de Project Finance en Australia. Con lo cual se formó un consorcio que se presentó y en el mes de marzo de 2011 fue seleccionado como preferred bidder. ¿Por qué no se pudo llegar a completar el proyecto? Y ya para concluir, 3 puntos importantes, ¿no? En primer lugar, como os he explicado antes, teníamos que, una vez recibido los subsidios o los upfront por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal, había que firmar un PPA. Nos encontramos con la dificultad de que los 3 que no habían resultado preferred bidders
y que estaban el siguiente en la cola en caso de que nosotros no llegásemos, eran los 3 con los únicos con los que podíamos firmar el PPA, lo cual, como os podéis imaginar, dificultaba enormemente la firma de un PPA, porque sabían que si nosotros no éramos capaces, ellos iban a ser los siguientes, como así ha sucedido. El segundo aspecto que, digamos, no ayudó a que nosotros pudiésemos alcanzar el plazo concreto al alcanzar el financial closing, habiendo sido preferred bidder, fue la bajada de los módulos. Es decir, desde el momento en el que nosotros presentamos la oferta hasta el momento en el que se adjudicó pasaron pues prácticamente 6-8 meses, hubo una bajada bastante importante del precio de los módulos, y el gobierno de la Commonwealth se dio cuenta de que reabriendo el proceso, como así hizo, se permitía un ahorro significativo para los contribuyentes australianos, con lo cual ellos estaban incentivados a reabrir el proceso y buscar nuevos precios. Y el tercer factor fue el que BP decidiera abandonar la actividad fotovoltaica. Aunque ellos seguían comprometidos con el proyecto, lógicamente a ojos de la administración, el compromiso de BP, que cerraba Australia, que cerraba todas las operaciones fotovoltaicas, pues no era, digamos, la mejor ayuda. Por ese motivo se reabrió el proceso y lo llevaron al siguiente que estaba en la lista, que fue AGL. No obstante, este proyecto sigue vivo y seguimos trabajando con bastantes probabilidades de éxito en la segunda fase, que es recibir el apoyo mediante ARENA, que es un nuevo programa del gobierno australiano. Y en paralelo, Fotovatio ha seguido trabajando, desarrollando proyectos, bien para los diferentes programas estatales, bien para suministrar energía a compañías grandes como compañías mineras, y recientemente, hace un mes y pico o 2 meses, hemos sido adjudicatarios de un proyecto de 20 megavatios en ACT. Con lo cual, como conclusión, Australia es un mercado tremendamente interesante, es un mercado con muchísima producción, porque tiene todos los ingredientes necesarios para el desarrollo de un mercado, pero es un mercado complicado. Es un mercado complicado, como creo que casi todos los mercados del mundo, ¿no? Y ya está. Pues muchísimas gracias. Además, con el tiempo, bien. No vamos mal. Podemos terminar más o menos en la hora.